Gusto en saludarte, Adrián Calcaño, vicepresidente para Energía y Materias Primas de All Price Info Services, OPIS. ¿Cómo estás, Adrián? David, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, con gusto de saludarte. Oye, a ver, ¿qué está pasando en los mercados de energía? ¿Qué está pasando en los mercados de materias primas en estos días? Bueno, pues obviamente la atención está principalmente en lo que está en las situaciones entre Israel e Irán, que obviamente esto le puede meter mucho ruido al comercio internacional de petróleo, de crudo, de gas natural, debido a la amenaza de posiblemente Irán cerrar el estrecho de Hormuz, que como tú sabes es uno de los grandes canales de transporte. Alrededor del 20 al 25% del crudo a nivel mundial pasa por ese estrecho. Entonces cualquier alteración al flujo libre de crudo puede tener repercusiones muy grandes. Ahora, el sube y baja que hemos visto en los últimos días obviamente subió el precio por el miedo a una amenaza de cerrar esta importante vía comercial. Pero ahora el rebote que dio el crudo hoy básicamente se debe a un enfriamiento de esta amenaza de posible alteración a las rutas comerciales globales. Adrián, esta alza y este ajuste, ¿cómo compara con otros movimientos? Porque el mercado petrolero es particularmente volátil, ¿no? O sea, no son Sí. infrecuentes movimientos de 8% en una o dos sesiones. Yo creo que el movimiento más cercano que tenemos en historia reciente fue el alza del crudo en consecuencia a la amenaza de una disrupción en el suministro cuando Rusia invadió a Ucrania, que subió de los 90 dólares hasta los 128 dólares en muy poco tiempo. Ahora, el mercado del crudo en los últimos Aquí, años... corrígeme, perdón que te interrumpa, subió de los 80s a los 90s y ya se regresó más o menos, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí, bueno, en este caso fue con Rusia ante la amenaza, subió hasta los 128 dólares en ese momento. Ahorita el petróleo crudo ha estado en los 60 dólares en los últimos meses debido a una cuestión de sobreoferta. En realidad hay más capacidad de crudo en el mundo del que la economía mundial está consumiendo. Entonces esa presión a la baja obviamente tiene efectos negativos en países productores de crudo como lo es México, pero simplemente este ajuste a los 75 dólares que subió en los últimos días, solo al parecer la crisis ha pasado por ahora y regresamos a los niveles anteriores de 60 dólares por barril. Oye, decía hoy la presidenta Claudia Sheinbaum que México, si hubiera una escalada de precios por las tensiones, que México pues, podría aguantarlas porque todas las refinerías de México están funcionando. ¿Lo ves así? Bueno, en realidad el precio que paga México no depende de lo que haga o deje de hacer México. Estos son precios internacionales. Entonces, si el precio sube a 80, 90, 100 dólares, el precio de las gasolinas, obviamente a nivel mundial, va a subir. Eso implica, independientemente qué tanto produzca o deje de producir Pemex, el precio de referencia internacional sube. Y el precio de referencia se fija para nosotros, se fija en la costa del Golfo de los Estados Unidos. Entonces, en realidad, difiero con lo que dice la presidenta. México no tiene control alguno de los precios de la gasolina, a menos que le meta dinero, incentivo con el IEPS, y básicamente hace que pierda dinero por mantener la gasolina artificialmente baja. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, durante la pandemia? Que se gastaron miles de millones de pesos para mantener el precio lo menos alto posible. Es correcto, pero eso no cambia la realidad externa donde los precios de gasolina son completamente independientes a lo que haga o deje de hacer México. Sí, y además pues, el IEPS es finalmente un amortiguador de precios, que quizás se debería usar, por ejemplo, para el gas LP. No sé si el IEPS, pero debería tener un amortiguador. Del gas LP. Y una de las cosas que no se habla ahorita con la cuestión del gas LP es que debido a las
a la guerra comercial con China, y China es un gran consumidor de gas LP, hay riesgo de cualquier alteración de flujo y que se le cargue la mano más a Estados Unidos, que 1 de cada 2 kilos de gas LP que se consumen en el mundo salen de Estados Unidos, 3/4 partes de que se consumen salen en México. Entonces podríamos ver un precio de gas LP mucho, mucho más elevado, que como tú sabes, 80% de los hogares en México cocinan con gas LP, entonces sería una crisis muy, muy grande. Sí, cocinan y calientan, y que es un precio que yo creo que mal ha estado fijado por el gobierno. Sí, eso desafortunadamente ha tenido unas grandes consecuencias negativas a los comercializadores de gas, que realmente están operando con pérdidas. Esta es una crisis de la que no se habla mucho, pero también al grado que cualquier ruta que ya no se puede sustentar por falta de dinero o falta de ganancias, entonces esta se la deja en manos al crimen organizado, que se ha diversificado en ese rubro, desafortunadamente. Desafortunadamente. Ahora, déjame volver un poco sobre la parte internacional. Creo que lo que viene a distender la situación es que Irán decidió no hacer nada sobre el estrecho de Hormuz. ¿Por qué no le documentas un poco al auditorio por qué es tan importante esos 37 kilómetros de mar? Bueno, pues alrededor de una 1/4 parte del crudo pasa por ahí. Y hay que limitar que el estrecho de Hormuz también le cierra el flujo a otros países petroleros por excelencia: Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, obviamente a Irán. Hay muy poca reacción que se pueda mover por otro lado, entonces el efecto es muy grande. Pero también hay que recordar que también no nada más es crudo, es también gas natural, que Qatar es uno de los grandes productores de gas natural a nivel mundial, que también sería muy, muy negativo para el balance global si esto no fluye correctamente. Una de las cosas que hay que recordar es que en realidad aquí hay un juego donde Irán tenía que hacer algo, pero tenía que hacer lo menos posible simplemente para justificar que hizo algo, pero tampoco quiere desatar un conflicto mayor. Entonces, lo que vimos hoy con el ataque de Irán a bases en Bahrein y Qatar, pues simplemente bases vacías, donde no había riesgo de matar a ningún soldado estadounidense. Entonces, en cierta manera, cumple con la expectativa de tener una respuesta, pero sin hacer una escalada al conflicto. Y esto es lo que ha hecho que el precio haya bajado una vez cada vez todos terminaron su turno y no hubo escalada en el conflicto. Ahora, ¿tú qué esperas para los siguientes días con esta situación tan volátil? Pues yo creo que Israel e Irán ya completaron su ronda de ataques, y yo creo que Israel ganó con el aspecto que dañó mucho a la capacidad de Irán de desarrollar una arma nuclear. Que dicen que dañaron mucho la capacidad. Como que no es claro, lo normal es que las guerras todo es mentira, ¿no? Claro, eso sí, uno puede decir, bueno, si ya todo el mundo sabía dónde estaba la base de Irán pudo haber movido a alguno de su investigación a otro lado, pero bueno, el chiste es que llegaron a un punto donde los dos están satisfechos, Estados Unidos está satisfecho, y yo la verdad creo que lo más probable es veamos tranquilidad y una recuperación a lo normal en los siguientes días. No veo una escalada, a menos que alguien se salte del orden y haga algo más adicional, pero yo creo que llegamos a un punto donde Israel está contento, Estados Unidos está contento e Irán está contento, y todos pueden decir que hicieron algo. Sí, tienes razón. Mi querido Adrián, te agradezco muchísimo por esta conversación. Un placer, y un saludo a ti y a tu audiencia.